días a todos. Es un placer poder estar aquí esta mañana, primer domingo del año 2026, día 4, empezando los primeros días del año. Seguro que muchos de nosotros con proyectos nuevos, ¿verdad?, con ideas y planes hechos para este nuevo año que empieza. Seguro que una de las palabras que más veces habrás escuchado en estos últimos días habrán sido eso de felices fiestas, o feliz Nochebuena, feliz Navidad, feliz final de año, feliz Año Nuevo. Es decir, todo el mundo deseándonos a todo el mundo que seamos felices, ¿verdad? Y muchas de esas felicitaciones, que como es costumbre, pues se manda a la familia, a los amigos, cosa que yo no hago. Si no has recibido ninguna, no te preocupes, no te tengo manía, es que no lo he hecho a nadie, ¿vale? Pero muchas felicitaciones acompañadas de frases que he leído por ahí, como que todos tus sueños se hagan realidad, o que se cumplan todos tus deseos, que este nuevo año te traiga prosperidad. Es decir, deseándonos que podamos ser felices y muchas veces inconscientemente como diciéndonos que ojalá pudieras tener más cosas. Y yo vengo a plantearte mejor la manera en que la palabra de Dios, y muchas de ellas van a salir de la propia boca de Jesús, la manera en que Él nos diría cómo empezar este nuevo año o cómo conseguir esa felicidad que ahora mismo todos nos estamos deseando. Empezando con un texto que se encuentra en Santiago, te leo lo siguiente. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No es lo que tú te vas a proponer este nuevo año. En todo caso, es lo que Dios te va a permitir que pueda suceder este año. Seguro que habéis escuchado que en un bar, en una estación de esquí en Suiza, justamente poco después de las campanadas, cuando estaban celebrando con música y con baile, que empezaba un nuevo año, que era una nueva oportunidad, todo un año por delante para ser felices y para hacer realidad mis sueños. En aquella fiesta 40 jóvenes, la mayoría, murieron y más de 100 y pico heridos terminaron en el hospital. ¿Por qué pensamos que el día de mañana lo tenemos garantizado? ¿No sería más bien, como dijo aquí Santiago, no sabéis lo que será mañana? Que en cualquier caso deberíamos decir, si Dios lo quiere, viviremos. Esta es una carrera del día a día. Que hayamos empezado 2026 no quiere decir que vayamos a tener todo el año 2026 para hacer cosas las que nos queramos proponer. De hecho, sabéis que en esta fecha es muy típico que se diga, a ver, ¿cuál es el primer niño que ha nacido en 2026? ¿No? Y se pelean a veces por minutos, por segundos, ¿cuál fue el primero que nació este año? Yo no lo he escuchado porque como no veo la tele ya hace ya mucho tiempo.
¿Por qué no se dice también cuál es la primera persona que ha muerto en 2026? Porque es la misma parte de una verdad, de que unos nacen y otros mueren. Pero claro, es más fácil celebrar que un niño, cuál es el primer niño que ha nacido en el año. Nuestra vida, como ha dicho aquí Santiago, es efímera, es como una neblina. Si lo comparamos con el resto de lo que supone la eternidad, que son 80, 90 años, es absurdo, es como un parpadeo, ¿verdad? Es como un ver y no ver. Y que un día va a llegar el final de nuestros días aquí en la tierra, es tan cierto como que estamos vivos hoy aquí. Y va a dar igual si eres joven o si eres viejo. Va a dar igual si estás sano o estás enfermo ahora mismo. Fíjate que en ese bar de la estación de aquí, cuando empezó a prenderse el techo por el incendio, todavía la gente estaba saltando y bailando y diciendo, mira qué bien, animándose con las llamas. No se estaban dando cuenta que estaban empezando a morir. Da igual si estás sano o enfermo. Da igual si eres rico o pobre. Da igual si eres una buena persona o una mala persona. A los ojos de los demás o a los ojos de Dios, da igual. El día ese va a llegar. Y si quisiéramos entender que realmente nuestra felicidad no se basa en lo que nosotros seamos capaces de tener, sino más bien en aquello que realmente podía proporcionarnos una felicidad auténtica. De hecho, y ahora sí te menciono, que cuando empieza el nuevo año, pues a veces son deseos tan absurdos como voy a ir al gimnasio para perder kilos, voy a aprender idiomas, o me voy a proponer leer más libros, o voy a aprender un idioma, o voy a hacer muchos viajes, porque a mí me gusta mucho viajar y voy a viajar. A lo mejor incluso decir, no, este año le quiero dedicar más tiempo a mi familia, a mis hijos, a mis padres, a esto y lo otro. Sí, todas cosas que están sucediendo desde el cielo hacia abajo. Y perdemos la perspectiva de que lo importante es lo que está después de la muerte y del cielo hacia arriba. Jesús dijo con esta rotundidad, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Muchas veces sucede aquello que también Santiago, también en el capítulo 4, versículo 3, ahora te voy a leer, ¿no? De que seguimos pensando que lo importante es recibir cosas, es tener cosas, en vez de ser algo. Por eso Santiago recordaba con estas palabras, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si hicieras una encuesta a todo lo que está a tu alrededor, ¿no? Todavía estamos en las fiestas, ¿no? Hasta que no pase Reyes. Si hicieras una encuesta, mucha gente te diría, ¿y qué es lo que te propones o qué es lo que para el nuevo año? Y te darás cuenta que muchos de esos deseos es para gastar en tus propios deleites, para satisfacerte a ti mismo. Donde muchas veces estamos pensando más en una casa o en los ladrillos que componen una casa y no en lo que supone un hogar o lo que es la familia, que no son la misma cosa. Donde muchas veces estamos más preocupados por tener un coche mejor o un trabajo mejor, cuando lo importante no es el coche, sino el camino que tú llevas en la vida. No es el trabajo, sino en qué empleas tú las energías que consigues a través del trabajo y de tu alimentación tal y cual. ¿Para hacer qué?
Fíjate que no es tan importante lo que se tiene, sino en la paz interior con la que tú vives con lo que tienes. Proverbios decía Salomón, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. ¿Para qué quieres tener el frigorífico lleno, la despensa llena, si en tu casa, donde tú moras, en tu hogar, no hay paz? Más vale poquito, pero en paz, con armonía, que no en la abundancia. ¿Veis lo mismo, la misma idea que intento que tú captes? Que no es lo que tú tienes ni en la cantidad de lo que tú tienes cosas, sino más bien cómo vives tu día a día. Jesús también, y estos versículos seguro que lo conocéis sobradamente, pero quiero volver a leértelo y además de las mismas palabras tal como las pronunció Jesús. Estas se encuentran en Mateo, a partir del capítulo 6. Y es algo que se nos ha repetido tantas veces y que parece que seguimos sin entender. Por tanto os digo, ahora que empezamos el nuevo año, no os afanéis por vuestra vida. Ya nos había dicho antes que el que quiera ganar su propia vida, el que quiera vivir conforme a sus deseos, se la va a perder. Y el que la pierda por causa de mí, la va a ganar. Y ahora dice Jesús, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida, que pregunta más inteligente, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Otra pregunta para que tú reflexiones. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Nuevamente pregunta, ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué tenemos esa ansiedad, ese deseo incontrolable, ¿no? De, ay, que quiero, que necesito. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, otra pregunta para que pienses en esta mañana. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, la tercera vez que recurre a la misma palabra. No os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, es decir, las personas que te rodean, las que no tienen fe, las que no tienen esa confianza puesta en Dios, esos buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es decir, no las busques tú, si ya tu Padre sabe que tiene necesidad de ellas. Y aquí viene el gran cambio, propósito con el que nosotros deberíamos de enfrentar. No cada año nuevo, porque ahora estemos al principio, sino cada día. Más buscar. Esta es la opción de Jesús. ¿Quieres vivir de forma sabia? ¿Quieres? Pues busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, por cuarta vez, no os afanéis por el día de mañana ni por el 2026, que no os afanéis por eso. Porque el día de mañana traerá su afán.
basta a cada día su propio mal. ¿Lo has entendido ya? ¿Cuál es la propuesta de Jesús? Que no son las cosas que tú crees que necesitas para ser feliz, sino en qué debe de estar orientando tu vida para alcanzar la auténtica felicidad. Porque de las cosas materiales ya el Padre sabe que tenemos necesidad. Y que nuestro objetivo es buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? ¿Es la iglesia? ¿Es la iglesia? ¿O tú crees que el reino de Dios es el que está en los cielos esperándonos? No, la proyección de ese reino de Dios está aquí y es la iglesia. Y que lo que deberíamos de estar buscando en primer lugar es ser uno en Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Que Él es el rey del reino de los cielos, del reino de aquí. De buscar entre nosotros el ayudarnos, el apoyarnos, el consolarnos, el soportarnos todos mutuamente los unos a los otros, como repite tantas veces el Nuevo Testamento. Porque en nuestra unidad está también nuestra fortaleza. Porque en la unidad, en nuestra unidad de aquí, es donde está nuestra protección. Y es donde nosotros nos podemos estar ayudando y supliéndonos los unos a los otros conforme a las necesidades que tenemos. El reino de los cielos o el reino, buscar el reino de Dios, no es algo ahí etéreo que está ahí en el cielo, está aquí en la tierra entre nosotros. Que espera esa manifestación gloriosa el día que podamos estar con el Rey en los cielos. Pero que tenemos aquí ya la responsabilidad de estar buscándolo y contribuyendo para el enriquecimiento espiritual de ese reino de Dios y su justicia. No solamente eso, sino el deber de proclamarlo, como muchas veces Ricardo nos recuerda. Y de predicar el Evangelio a toda criatura. Y de decir que el reino de Dios se ha acercado, que ya está aquí. Hay algunos que todavía piensan que ese reino va a venir porque va a venir todavía el Mesías allí a Jerusalén a gobernar, que son los llamados sionistas, donde piensan que todavía Israel va a ser la cabeza de todas las naciones. Olvidado. La cabeza es Cristo, del reino de Dios, del reino del Padre o del reino de los cielos, como se le conoce, y está en todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, tanto aquí como en el futuro, como en los cielos. Porque a ninguno otro puso el Padre, sino a su Hijo, ¿verdad? Como mediador. Busquemos ese reino. ¿Qué es lo contrario de afanarse? 4 veces creo, ¿no? Ha repetido aquí Jesús, no te afanes, o sea, no te inquietes, no te apresures, no te pongas con esa ansiedad de querer tener. Y cuando no sabemos incluso qué va a pasar mañana, no afanéis por el día de mañana, que ya cada día tendrá su propio mal y tal. Os voy a decir una oración que es muy, muy difícil de entender y que resulte realmente efectiva. Y es una oración muy corta. Confío en ti, Padre. Confío en ti, Padre. Cuando no ves la solución, cuando el problema es tan grande que te supera, cuando sientes que no tienes las fuerzas para llevar adelante una situación, cuando no sabes qué va a pasar mañana, cuando todo parece abocado al fracaso, a que vas a hundirte, en esa situación, que esta simple oración, Padre, confío en ti,
sea capaz de darte la paz y la tranquilidad en medio de la tormenta. Por eso es muy difícil de entender y todavía es más fácil de que surta efecto realmente en tu corazón. Porque eso depende de una auténtica fe, de un auténtico amor incondicional a Dios, de un conocimiento perfecto de cómo Dios es y de lo que puede hacer en nuestra vida. Recuerda, ante todo lo que tú creas que vas a necesitar este año, el Padre sabe que de las cosas de las cuales tú tienes necesidad. La respuesta, confío en ti, Padre, que me las dará. Y muchas veces también nos equivocamos en el enfoque de otra manera de plantear el futuro o esos planes que hacemos para el futuro. Pedís mal porque pedís para gastar en vuestros propios deleites, decía Santiago. Y Jesús, tan categórico como solamente Él podía ser, porque Él es el Maestro, es el Señor, es la imagen mismo del Dios, viviendo entre nosotros, nos dijo algo tan sencillo como: más bienaventurado es dar que recibir. Lo que realmente te va a producir más gozo, alegría, satisfacción, decir, tengo la satisfacción del deber cumplido, de haber podido hacer todo lo que estaba en mi mano para ayudar a alguien. Porque he dado todo lo que podía dar para que otro fuera un poquito más feliz. Entonces es cuando encuentras la auténtica bienaventuranza en tu propia vida, porque es mejor dar que recibir. ¿Cuántas veces nuestras oraciones no se basan en Señor quiero, Señor dame, Señor necesito, Señor esto? ¿No deberíamos de pensar mejor en cómo nos deberíamos de preparar para poder ser más útiles y de poder dar más de lo que ya damos? Porque ese es el camino de la bienaventuranza. No os engañéis, también dijo Pablo en Gálatas, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Para qué estás trabajando tú? ¿Tú qué siembras todos los días? Lo que tú siembras, eso es lo que vas a recoger, no otra cosa. Porque el que siembra para su carne, sigue diciendo, de la carne segará corrupción. Algo que se estropea, que se pudre y que no te sirve. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Recordáis el fruto del Espíritu Santo? El que siembra para el Espíritu, el que desea manifestar ese fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Son cosas que tú puedes tener, pero que no compras en ningún supermercado. Son cosas que tú tienes que cultivar dentro de ti, para que no sean cosas las que tú tienes, sino que tú seas de una manera diferente. Y cuando tienes y siembras para el Espíritu, recoges del Espíritu. Y cuando tienes esto, créeme que eres una bendición para todos los que te rodean. Vas a ser una persona
atractiva, porque todo el mundo va a querer decir, da gusto estar con esta persona, porque me transmite calma, me transmite tranquilidad, lo veo juicioso, equilibrado, me transmite ese amor, ¿no? De sentirme como, en vez de juzgado, más bien comprendido. Este es el tipo de influencia, este es el tipo de valor por el cual deberíamos de estar trabajando. Para este 2026, no hoy y mañana, a lo mejor a partir de mañana ya Dios no quiere que estemos aquí. Pero cultivando y el sembrar este tipo de cosas. También, y se lee muchas veces con la ofrenda, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Ya no es lo que tú siembras, ¿vale? Sino también en la medida en que tú lo haces. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Tú quieres tener mucho que dar? Siembra mucho. Porque en la medida en que tú te das, vas a tener más. Si tu generosidad es raquítica, no esperes que la bendición sea abundante. Es un principio espiritual. Tanto la medida en la que siembras y qué es lo que siembras, así vas a recoger. Si quieres mejorar tu vida para hoy y para lo que quede, si Dios lo permite, Dios mediante, lo que quede de 2026, piensa en sembrar lo importante, sembrarlo con abundancia. Sembráis mucho, llegó a decir, y en este caso fue en el Antiguo Testamento, en el profeta Ageo, y fue un reproche a esas personas que se siguen equivocando en la manera en que tienen que enfocar su vida. Y decía con estas palabras, sembráis mucho y recogéis poco. Y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto, es decir, no llega a final de mes. ¿Te suena esto? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Hace simplemente una observación, la misma que yo quiero que tú tengas presente esta mañana. Meditad sobre vuestros caminos. Porque si tú estás haciendo todo esto y no encuentras ni recoges poco, comes pero sigues teniendo hambre, si bebes pero sigues teniendo sed, si te vistes pero sigues teniendo frío, y si trabajas y por más que trabajes nunca tienes lo suficiente, es porque te estás equivocando de camino. Tenemos que trabajar y sembrar para el Espíritu y no cegarnos con ser rico aquí en la tierra. También lo dijo Jesús, ¿verdad? Lo recuerda. No os hagáis tesoros aquí en la tierra. Si no, ¿dónde? En los cielos, donde el orín y la polilla no corrompen ni destruyen. Y esos tesoros, los de arriba, te acompañarán para siempre. Los tesoros que tengamos hoy aquí, pues como le dijo, contando una parábola también Jesús, que el tío había ganado tanto que había construido unos graneros más grandes porque no le cabía todo lo que ya tenía. Y le tuvo que decir Jesús, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿De qué será todo lo que has acumulado aquí? ¿Te va a servir de algo? No pensemos en las cosas de aquí en la tierra, sino en las cosas del cielo. Pero sabiendo que el reino de los cielos está presente aquí y es la iglesia, que deberíamos de estar haciendo planes
con la idea de sembrar abundantemente para el Espíritu. Para sembrar para que la Iglesia, el reino de Dios, el reino de los cielos, siga creciendo, siga fortaleciéndose. Para que el afán del trabajo, de las cosas diarias, sean suficientes con una simple oración. Padre, confío en ti. Dame fuerza, sabiduría y dame mucho con lo que compartir con los que me rodean. Que nosotros seamos un medio también que Dios use para bendición, para enriquecimiento de los demás. Que seamos capaces de poner nuestro granito de arena. Que seamos capaces, como aquel niño, de traerle a Jesús diciendo: yo tengo 5 panes y 2 peces. La inocencia de aquel niño, ¿verdad? Cuando eran miles y miles de personas las que estaban allí. Pero yo tengo 5 panes y 2 peces. Y sobró comida. Quiero que entiendas que tu vida está en las manos de Dios. No sabemos hasta qué día querrá Dios que estemos aquí. Da igual si eres joven, si eres viejo, si eres rico, si eres pobre, si eres bueno, si eres malo, si estás sano, si estás enfermo. Da igual. Y de hecho nuestra vida es efímera, es como una neblina. Este tiempo aquí en la tierra pasará y pasará mucho más rápido de lo que pensamos. Deberíamos de poner los ojos en aquel que es la vida, en aquel que nos puede garantizar esa vida eterna, en Cristo. Y yo me alegro de que todos los que estáis aquí, o la grandísima mayoría, vivamos con esa confianza. Pero que vivamos la confianza como algo real, no solamente como una declaración. Que dejemos de afanarnos por las cosas de este mundo y qué es lo que pasará y qué necesitaré, porque el Padre ya sabe que necesitas esas cosas. Pero que enfoquemos este nuevo año hasta donde Dios quiera y lo permita, en hacer que el reino de Dios, la Iglesia, sea más grande. Que la Iglesia crezca. No tanto te digo en número, que también, si Dios lo quiere que crezca también. Sino que nosotros crezcamos interiormente. Que estemos más preocupados de aquellas cosas que podemos ser como personas, que no de las cosas materiales que podamos tener. Y que haya en nosotros esa ilusión, que recuperemos la ilusión, la esperanza de saber que aunque se nos pida que nos esforcemos y que seamos valientes, no olvidemos cómo acaba esa invitación, ¿no? Cuando estaba Dios hablando con Josué. Y esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. He aquí, tu Dios estará contigo todos los días. Que el Señor nos bendiga. Amén.